Hoy lo contábamos de tempranito, esta posibilidad de dialogar, ¿no?, con alguien que nos explique todo lo que pasó hace 30 años del copamiento, regimiento de la tabla, y además porque comienzan los juicios, ¿no? Para aquellos que son más jóvenes y no están al tanto de esta parte de la historia, esto fue en el último año del gobierno de Raúl Ricardo Alfonsín. Hubo un ataque del movimiento, un copamiento del movimiento, el regimiento de Alta por el movimiento Todos por la Patria. Hubo 29 muertos, la mayoría de este movimiento, muchos, ¿no?, que han sido fusilados ahí mismo, que habían sido detenidos vivos y que terminaron muertos en el mismo regimiento. ¿Qué mejor hablar con uno de los partícipes de aquel momento? Me estoy refiriendo a Roberto Felicetti, uno de los organizadores y que además perteneció a este movimiento Todos por la Patria. Roberto, lo saludamos a Radio Pública de Marcos Paz. Mi nombre es Bernardo Elfman. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buenos días. Bien, bien. Bueno. Muy bien y gracias por llamar. No, por favor. Roberto, a la espera de lo que va a suceder en estos días con el juicio. Sí, estamos esperando, estamos ansiosos porque el juicio se ha desarrollado de una manera... El juicio para tus oyentes es el juicio al general retirado Arrillaga, que ya está condenado, tiene 4 cadenas perpetuas por el delito de lesa humanidad, entre ellos la noche de las corbatas de Mar del Plata. Claro, los abogados, ¿no? El general Arrillaga tiene 4 condenas Y entonces él fue el que tuvo a cargo el tema de la recuperación del cuartel. Sí. Bueno, el juicio en realidad es por el caso, un solo caso, que es el caso, se lo toma como homicidio de José Díaz. Exactamente, el santiagueño que fue asesinado ahí adentro, ¿no? Ahí adentro. Esa es la postura nuestra, pero en realidad se agregaría más. Él es retirado con vida junto a Iván Ruiz. La argumentación del ejército es que ellos en un momento determinado los suben a una ambulancia y estos 2 compañeros se escapan. Ajá. Lo que quedó en claro en este juicio, por eso digo la ansiedad o el optimismo, es que el chofer de la supuesta ambulancia dice que él no los conoció, no los vio, no los llevó, y encima dice que lo que él dijo en su momento, el testimonio suyo en ese momento, adelante de el fiscal que en ese momento era secretario de juzgado, Alberto Nisman, los firmaron ellos, y es que él firmó porque un abogado del ejército le dijo que tenía que firmar. Esto lo dijo adelante del tribunal. Te imaginarás que nosotros teníamos los ojos abiertos, ¿viste? Claro, que era una cosa tan sorpresiva. Pero donde se derrumba toda la argumentación del ejército. Y más aún, ahí ya te sumé Iván Ruiz, pero pudimos plantear en el juicio las situaciones de Francisco Provenzano y Carlos Amogenni, 2 compañeros que fueron detenidos por nosotros cuando nos rendimos y los sacaron del lugar donde estábamos todos y los hicieron desaparecer. Claro, claro. El juicio es alentador. Ahora, hoy me estaban dando algunas fechas porque se retomaba el 12 de febrero, va a terminar a fines de abril. Uno supone que debería venir para Arrillaga una condena más, ¿no? De las todas que tiene. Mirá, nosotros lo que decimos es que se montó como un show del terror, por eso duró 30 horas, en que en realidad ese show, esa política de aniquilamiento, lo que demostró, y después con la detención nuestra, lo que tuvimos que vivir, es que los militares que se decían democráticos en ese momento tenían los mismos reflejos que habían tenido los genocidas.
Roberto, ¿usted va a participar como testigo de este juicio? ¿Cómo es el tema al haber participado? Sí, sí, yo fui el primer testigo. Ujú, bien, Y bueno, que me tocó hacer un poco el marco de lo claro. que se estaba charlando. Ujú, Pero en realidad sobre los hechos en sí, el relato fue más sobre los hechos en sí, porque sí, nosotros en este momento la discusión de si estuvo bien o mal, sí. una cosa que la va a distancia. Ahí se está como cortando, Roberto. ¿Nos escuchás? Ay. Me estoy moviendo. A ver ahora. ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? Sí, Yo te perfecto, escucho. perfecto. Perfecto, perfecto. Sí, Lo que va a sí, dirimir la historia, si estuvo claro. bien o mal, Sí, pero porque ahora lo importante es que logremos que se haga una investigación. Pensá claro. que pasaron 30 años que hay hijos de los Sí, compañeros lógico. que en 30 años no han sabido nada y siempre el argumento fue, bueno, fue en democracia y Sí, todo. sí, sí, Pero se llegó al extremo que sí, el juez Larrambevere, que estuvo en una cámara federal, sí, que fue el juez instructor, sí, hiciera que todos los cuerpos fueran despostados. O sea, sí, que no se los dejó para ser reconocidos, nada. sí, Se claro. los despostó y se los metió en bolsa de residuos. Co- Hemos vivido esas Sí, 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 brutalidades que han sí, quedado, viste, como encubiertas. sí, lógico. Roberto, pasaron 30 años. Digo, a la distancia, ¿qué nos puede decir de los hechos? Fue en el último año de gobierno de Raúl Alfonsín. ¿Cuál fue el motivo por el cual ustedes decidieron tomar o copar el regimiento de Atablada? Mirá, lo que hicimos un comunicado, Sí, todos los compañeros que estuvimos sí, participando, porque ahora hemos continuado con nuestra vida, nos sí, claro. volvimos a reinsertar en la vida social, en la Ujú, sí, política. sí, Bueno, hicimos un comunicado un poco planteando esto que te decía, el juicio queda para la historia. sí, sí, Nosotros tomamos una actitud que entendíamos en el marco de los distintos levantamientos militares claro. que teníamos que un gobierno débil como era el de Sí. Alfonsín, ante las presiones empresarias y Ujú, militares, que tendríamos que abrir un, un camino popular, sí, revolucionario a esa crisis. sí, sí. De hecho, bueno, nosotros hicimos el copamiento que fracasó, digamos, Sí, sí. falló, y a los 4 meses Alfonsín se cayó. Después vinieron los saqueos, la Sí, hiperinflación, claro. Alfonsín se cayó, y al año con Menem empezó toda la contraofensiva neoliberal en nuestro país. Sí, sí, sí. Vivimos, fue como nosotros, yo muchas veces Sí, digo, a esos militares que seguían sí, levantándose en democracia y todo, sí. nosotros de alguna manera actuamos como por la acción política que nos Sí. parecía que se correspondía con toda esa situación. Mm. Roberto, Que el esto, gobierno, sí, sí. ¿sí? No, no, lo escucho, sí, sí. ¿Me decía? No, no, que el gobierno ya era un gobierno débil. De Sí, claro. hecho, tuvieron que pasar 20 años Ujú, para que se pudiera dar marcha atrás con las leyes que le otorgó el claro. gobierno de Alfonsín Sí, sí. a... Obediencia debida y punto final. Claro. ¿Y Ujú, qué iba a seguir? Porque esto sí, se cortó. Pensá que nosotros dijimos de un levantamiento militar y sí, en diciembre del 90 se volvió a levantar Saineldin, claro. pero ya en una correlación de Sí, fuerzas distinta, sí, porque ya el imperialismo norteamericano había terminado claro. con Nicaragua, había Ujú, invadido sí, sí, Panamá, sí, sí. entonces Granada, Sí, claro. eh, la Unión Soviética, la llamada Unión Sí, Soviética, lo que llamábamos la Unión Soviética en ese tiempo, se estaba desgranando. sí, exactamente. Entonces, Sí, bueno, ya los militares pasaron a un segundo plano, entonces cuando se volvió a levantarse en el DIN, se terminó. claro. Ahí tomaron la Eh, resolución de reprimirlo. claro. ¿Lo de ustedes fue un año después de los hechos Cara Pintada? No, nosotros, el último Sí, hecho cara pintada fue en diciembre del 88 sí, y lo nuestro, la acción sí. nuestra fue
el 23 de enero de 1989. Claro, claro, exactamente. Claro. Sí, sí. Roberto, ¿cree que se va a hacer justicia, digo, en memoria? ¿Cuántos muertos tuvo el movimiento Todos por la Patria? Y bueno, nosotros tuvimos 32 muertos. Está bien. Muertos que te Sí, diría que sí, como claro, que no ha habido posibilidades. Sabemos que muchos tenían disparos en la cabeza. sí, Entonces, y tenemos la idea, porque los únicos heridos sí. que son tres compañeros que sobrevivieron. Ujú. Después no hubo ningún compañero herido, nada, todos muertos. Claro. O sea, estamos convencidos de que los ejecutaron. Ajá. ¿Y cómo fue el trato con ustedes que se habían rendido? No, a nosotros nos llevan a todos a un casino de suboficiales. Sí. Y bueno, ahí a mí, por ejemplo, yo cuando me entrego, Sí. me tiraron al piso, me pusieron la remera en la cabeza y me rompieron los brazos. En el piso me apretaron con un bolseguí el antebrazo y me lo rompieron. Ah. Los dos. Sí. Y después nos llevaron a un lugar donde estábamos todos desnudos, con la cabeza tapada, y por eso sabemos decir de que se repitió lo que siempre en esas horas que estuvimos ahí se repitieron los hechos de la dictadura, porque teníamos al general Arrillaga, como lo denunciamos aquella vez y hoy, y ahora en la audiencia diciendo yo soy Dios. Claro, sí, como hacían en los campos. Claro. Como decían en los campos. Exactamente, A mí vino uno, yo con la cabeza tapada, y me inyecta y me dice, ahora vas a aprender a volar. ¿Viste? Entonces yo dije eso, yo recordé lo que contaban los compañeros de los campos de concentración. Sí, claro. Entonces, bueno, patadas, y ahí en ese momento que nos pateaban a todos, a los golpes, es cuando empiezan a preguntar quién es Pancho, Claro. Y en ese momento Pancho dice, yo soy Pancho, y lo levantan y se lo llevan, ¿no? Pancho quién, y era Francisco Provenzano. Ah, uno de los muertos. Que después un compañero desaparecido. Ah, desaparecido. Claro, y después había otro compañero que se llamaba Carlos Amogendi, y cuando dijo el nombre, escuchamos una voz que decía, a vos te vengo siguiendo la carrera hace rato. Ah. Lo agarraron y se lo llevaron también a los golpes. Y no se supo más, de ellos dos no se supo más. Claro. Nunca se encontraron los cuerpos. No, nunca. Bueno, el hecho de homicidio es porque, en el caso de José Díaz, es porque en un momento determinado dicen que hay una tibia, entre todos estos huesos mezclados que te decía en bolsa de residuos, hay una tibia que es de él. Pero después se comprobó, y bueno, en ese momento se hace la denuncia porque estaba el cuerpo, se comprobó que esa tibia era de Carlos Quito Burgos, otro compañero muerto. O sea, bueno, es bastante para el que escucha por ahí. Nosotros lo vivimos, pero es fuerte. ¿Cuánto, y fue muy fuerte. No, te consulto, ¿cuánto duró la batalla desde que ustedes tomaron el regimiento hasta que se rindieron? Y duró 30 horas. 30 horas. Sí, yo siempre empecé a decir que bombardearon como no bombardearon en Malvinas, bombardearon a nosotros ahí. Porque una cosa, ¿viste? Y ningún activo, porque en un momento unos compañeros que estaban en casinos suboficiales, le dijeron a unos soldados que estaban ahí, le dice, bueno, salgan ustedes primero con una bandera blanca. Pero esto fue el 23 a la tarde. Los ametrallaron como si... O sea, la idea fue esto, un aniquilamiento para ajustar cuentas con nosotros, pero a su vez montar un show de terror que después lo usaron ¿para qué? Para tomar presión política sobre el gobierno. Y de ahí pensá que en 15 a 20 días después
sí. salió la ley de seguridad, la reforma a la ley de seguridad interior. Sí, claro. Exactamente. Roberto, O sea, había intereses sí, políticos que hicieron sí, que eso se prolongara de esa sí. manera y que hubiera todos los muertos que hubo. Ujú. Eso no importó a nadie ahí. Roberto, nadie. sí, no te consulto por último, digo, da experiencia, dos en una, digo, se sintieron utilizados y por último, dado todo lo que pasó, si habría una situación muy parecida, ¿volverías a actuar del mismo modo? Mira, usado no, porque muchos éramos gente grande. Sí. Pensá que yo había pasado con otros compañeros 8 años en la cárcel, había compañeros que habían participado en la revolución nicaragüense en el año 79, o sea, teníamos experiencias. Exacto. O sea, usado, y se discutió mucho con todos, no, usado no, para nada, nada, y eso que dicen de los servicios y todo eso, para nada, ¿viste? Está bien. Y lo otro, yo creo que sigo trabajando políticamente, sigo comprometido con el pueblo. ¿Dónde estás hoy? No, ahora estuve en la gestión, estuve en la autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo. Ajá. Y bueno, estoy en la CTA, ¿viste? Estoy participando. Bien. Y estoy participando dentro del movimiento nacional y popular, digamos. Bien. Quedó nunca, perdóname la última. Si se daría el mismo contexto, ¿actuarías de igual modo? Yo creo que el mismo contexto no se va a dar. Ajá. Y que hay otras condiciones, ha cambiado mucho el mundo, nuestro país, hay otras condiciones, yo creo que las políticas de memoria, verdad y justicia han tenido un impacto muy fuerte. De hecho, en este juicio yo creo que los militares que cambiaron sus testimonios y testimoniaron de otra manera son el resultado de esas políticas de memoria, verdad y justicia. Sí, lo que puedo decir que, como siempre dije, mira, yo pasé 21 años en la cárcel. Ajá. Participé en la década del 70, participé de esta experiencia, siempre puse la vida con mis ideas, digamos. Sí, claro. ¿no? Y si el pueblo corriera peligro, si volviera a ser, creo que tomaría por lo menos una postura activa. Te hago la última cortita y si puede ser una respuesta cortita. Sí, dale. Y te agradezco muchísimo, Roberto. No, por favor. Uno de los referentes más importantes del movimiento Todos por la Patria fue Gorriarán Merlo. ¿Quién fue Gorriarán Merlo? ¿Qué nos puede decir? Mira, un compañero muy inteligente, con mucha formación política, con mucha determinación, muy comprometido, de hecho tuvo 30 años clandestino, con un compromiso no verbal sino práctico. Participó activamente en la revolución nicaragüense antes del triunfo, en la guerra popular, participó dentro de la gestión gubernamental. De hecho él tenía el grado de comandante en el Frente Sandinista. Mirá, muy solidario. Yo no puedo decir acá si es una campaña muy fuerte, pero acá las campañas siempre son para demonizar. Claro. De hecho, a nosotros, yo siempre sé decir, fuimos los primeros que se nos bloqueó informativamente para que pudiéramos dar el debate en aquel momento, y también se nos demonizó de una manera tremenda, ¿no? Robert, es un gran compañero. Ahí está. Roberto Felicetti, muchísimas gracias. Vamos a ir y seguramente te vamos a molestar más adelante para ver cómo va el juicio, no por el tema el copamiento hace 30 años del regimiento de Atahualada. Bueno, muchas gracias a vos, Bernardo, y que la verdad que gracias porque podemos dar a conocer este juicio, que es en este momento es lo que nos alienta y nos muestra que todo ese país de Alicia de las Maravillas, que muchas veces hablan, no existía. Ahí está. Gracias a vos. Y muchas gracias a vos. No, y saludos a todos los oyentes. Muchísimas gracias. Y saludamos a un amigo en común, ¿no? A Martín Olivera, que nos facilitó el teléfono de Roberto Felicetti para poder conversar con él.
La mañana con vos. Seguinos en Facebook y escuchanos a través del www.radiopublica.marcospaz.gov.ar.